Ya, buenas tardes. Si pueden pasar por favor a sus asientos, a ponernos cómodos para escuchar esta plática. Hola Mauricio, por favor. Muy bienvenidos sean a este Centro Cultural Minero, casa de nosotros los mineros, y además un excelente lugar para escuchar la gran plática que vamos a tener el día de hoy. Le agradecemos mucho a Matco, que nos hace el favor de patrocinar este evento, sobre todo al final, y también una empresa muy querida por nosotros los mineros. Gracias por estar aquí y quedan con ustedes el ingeniero Sergio Almazán, de todos conocidos. Sergio, por favor. Gracias. Pues buenas noches a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Sobre todo en esta hermosa casa gestada por un joyero que valoraba el uso de los metales para resaltar la belleza. En este espacio, donado por la familia de un abogado, que muchos de nosotros pues, tuvimos la oportunidad de conocerlo, sobre todo a su hija, a doña Blanca Eva Cervantes, que sin ser minero él, el papá de profesión, entendió y valoró la importancia de la minería. Gracias a ambos donde estén, porque fueron el vehículo para que esta casa se convirtiera en el Centro Cultural Minero, donde ahora podemos seguir demostrando nuestro orgullo para practicar esta milenaria actividad. Así que a nombre de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, de Mujeres WIM de México, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y del Centro Cultural Minero, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a nuestro presidente del colegio, que está aquí, Raúl, Nayeli, que vienes en representación de Doris, Marinieves, que vienes en representación de Marisol. Por favor, hazle de saber mi agradecimiento a Marisol, que fui quien me extendió ella la invitación para estar hoy aquí, ¿no? Carlos, por favor, en representación de Luis Humberto, muchas gracias. Sami, del Distrito México. El ingeniero Octavio Alvidres, uno de nuestros pues, decanos, muy querido en nuestra asociación y en todo el gremio. En fin, no quisiera omitir a tantos personas tan distinguidas. Está nuestro director general de la asociación, está César Vázquez, en fin, entonces todos bienvenidos. Gracias David, gracias a todos, gracias ingeniero Enrique Gómez de la Rosa, y perdón si alguien no lo he saludado como debe de ser. Mauricio, bienvenido, ¿sí? Muy bien, pues les vamos a presentar un video, me parece que está listo, precisamente que aborda la historia de este centro cultural minero, antes de hacer la presentación de nuestros conferencistas. Por favor, el video. Centro Cultural Minero México. La espléndida casa que nos reúne hoy fue bautizada durante su construcción a principios del siglo pasado como Das Schloss, que en español significa el castillo. Hoy, la magna construcción alberga el Centro Cultural Minero México y está incluida en la lista de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1904, el prominente joyero alemán Augustin Diener adquirió para su esposa Marie Strock el predio triangular en la Colonia Juárez, en ese entonces denominada Colonia La Teja. Para la construcción de la casa, contrató al arquitecto Hugo Dorner y los ingenieros reconocidos por edificar el Museo del Chopo. La arquitectura de la casa es ecléctico, porque mezcla los estilos gótico y barroco francés. Podemos apreciar en la decoración de los vitrales, herrería, carpintería y cantería la flor de lis, símbolo de poder. Centro Cultural Minero México. La espléndida casa que nos reúne hoy fue bautizada durante su construcción a principios del siglo pasado como Das Schloss, que en español significa el castillo. Hoy, la magna construcción alberga el Centro Cultural Minero México y está incluida en la lista de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1904, el prominente joyero alemán Augustin Diener adquirió para su esposa Marie Strock el predio triangular en la Colonia Juárez, en ese entonces denominada Colonia La Teja. Para la construcción de la casa, contrató al arquitecto Hugo Dorner y los ingenieros reconocidos por edificar el Museo del Chopo. La arquitectura de la casa es ecléctico, porque mezcla los estilos gótico y barroco francés.
podemos apreciar en la decoración de los vitrales, herrería, carpintería y cantería la flor de lis, símbolo de poder, soberanía, honor y lealtad. Consta de una torre que ancla la esquina de Abre y Hamburgo, con florones ornamentales. El acceso principal da paso a un amplio salón de doble altura iluminado por un colorido vitral. Su escalera, de fina madera, comunica las 3 plantas privadas y en la parte superior da acceso a una terraza. En el sótano cuenta con habitaciones que en ese entonces estaban dedicadas al personal de servicio. Aquí una foto de la familia Diener en el desplante de la escalera. En 1931, la señora Diener hipotecó la propiedad a Consuelo Chavira, quien a su vez la vendió al licenciado Manuel Cervantes Rendón, un destacado abogado minero nacido en 1882 en Real del Castillo, Baja California. Cervantes Rendón fue juez de distrito en Guanajuato y presidente de las minas de Naica, de Unión Minera de Naica, de la Compañía de la Hacienda de Puerto de Palmas y socio de diversas empresas mineras y comerciales. Contrajo matrimonio con doña Blanca Stopelli y tuvieron una hija, Blanca Eva Cervantes Stopelli. En la casa, el abogado instaló su despacho y construyó locales comerciales con vista a la Avenida de los Insurgentes. En 1977, la mansión fue adjudicada por herencia a Blanca Eva Cervantes y rentada al Centro Cultural Latinoamericano para la Ciencia. Por unos años, la casa estuvo desocupada y en 2012, la señora Blanca Eva Cervantes donó el inmueble a la Cámara Minera de México, en reconocimiento a la industria minera a la que tanto cariño le tuvo su padre. Hoy, después de un periodo de profunda restauración, la casa ha sido constituida como el Centro Cultural Minero México, un espacio dedicado a la cultura y el arte, así como a la capacitación del gremio minero que día con día practica la minería sustentable y comprometida con el desarrollo de México. No tan bien. Lástima del sonido, pero bueno, lo que no hay duda es que es una hermosa casa. Es un muy bello centro minero cultural, un centro cultural minero, y estamos pues muy agradecidos, ¿no? Quiero resaltar que hasta donde tengo entendido, es la primera vez que las 4 organizaciones que representan a nuestra minería, al gremio, se han unido precisamente para tener esta reunión, ¿no? Así que creo que tenemos que estar muy contentos que WIN México, la asociación, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y bueno, el Centro Cultural Minero se hayan unido pues, para traernos esta gran conferencia. Así que los felicitamos a todos nuestros representantes de esas organizaciones. La minería es una industria incomprendida y desconocida por muchos, incluso para quienes impulsan cambios a su legislación. Por eso consideramos de la mayor importancia que expertos muestren los argumentos en torno a este tema de coyuntura que pueden dificultar la carátula de nuestra industria en los próximos años. Sí, así es, esta noche vamos a abordar el tema sobre la necesidad de reformar la ley minera actual o no. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, todos conocemos a los 2 conferencistas y va a ser muy interesante escucharlos. Antes de conocer los argumentos de los expertos, permítanme comunicarles que la industria minera se rige bajo un amplio número de estrictas regulaciones. La principal es la ley minera y la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución mexicana, en la que se establece que los minerales son propiedad y forman parte de la nación, y por este motivo son regulados a partir de un esquema transparente para el otorgamiento de una concesión minera. El sector cumple con diferentes leyes, reglamentos, códigos y normas oficiales mexicanas en lo relativo a constitución de sociedades, acceso a terrenos superficiales, energía y telecomunicaciones, fiscal, laboral y seguridad social, medio ambiente, manejo de sustancias y explosivos, minería, regulaciones especiales
y seguridad, entre otros muchos. Hoy más de 4,000 obligaciones que un proyecto minero debe de cumplir antes de iniciar. De esto vamos a hablar cuando nos referimos a de esto hablamos cuando nos referimos a la regulación y simplificación administrativa. Así que para entrar en materia les voy a presentar a nuestros conferencistas. Karina Rodríguez Matus es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Administrativo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como con la especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Es socia del despacho Rodríguez Matus Anferegrino, especialista en minería, energía y proyectos de infraestructura, profesora adjunta de Derecho Minero en la Escuela Libre de Derecho e investigadora honoraria en dicha institución. Ha impartido cátedras en la Universidad Panamericana, la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de las comisiones de Legislación y Fiscal de la Cámara Minera de México, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, es co-coordinadora y autora del tomo de Derecho Minero de la obra jurídica enciclopédica con motivo del centenario de la Escuela Libre de Derecho y coautora de la Ley Minera comentada, concordada y correlación, publicada por la Escuela Libre de Derecho y la editorial Porrúa. Ha sido reconocida como abogada líder en México por Who's Who Legal Mining. Muchas gracias, Karina. Un aplauso, por favor, para Karina. Federico Kunz es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en México y profesor titular de la materia de Derecho Minero, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. De 1975 a 2005 fue director jurídico de Minera Frisco, de Industrial Minera México y de Industrias Peñoles, y director general de Minas de la Secretaría de Economía. Actualmente es asesor de empresas mineras, miembro de las comisiones de legislación, de impuestos, de recursos naturales y de relaciones comunitarias con la Cámara Minera de México, de la cual fue también miembro de su consejo directivo y actualmente asesor legal, coautor de la obra Derecho Minero, editada por la Escuela Libre de Derecho y la editorial Porrúa en 2012, coautor de la Ley Minera comentada, concordada y correlacionada, publicada también por la Escuela Libre de Derecho y editorial Porrúa en 2013. Un aplauso, por favor, para Federico. Y bueno, pues les damos la palabra y les damos muchas gracias por haber aceptado esta conferencia. Adelante, por favor. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que creo que a todos nos llama la atención. El tema es, ¿necesitamos o no necesitamos una nueva ley minera? En los últimos 6 años, 7 años, hemos visto una gran cantidad de iniciativas pidiendo cambios en la legislación minera. Vemos diversos foros en los cuales se dice vamos a cambiar la ley. Vemos algunas publicaciones, algunas organizaciones que están pidiendo cambios en la ley. Entonces el licenciado Kunz y yo estábamos platicando, ¿hay algo que quizá no hemos visto que requiere ese cambio? ¿O simplemente es un poco el no conocimiento de la industria y de todo el sistema jurídico que existe? Entonces de ahí empezamos a analizar. Nuestro punto es, durante tantos años conocemos la industria minera, conocemos la parte de la realidad de la industria, no solamente la parte legal y el sistema normativo, porque ese es otro lado. Tenemos un sistema normativo que conforma el sistema jurídico mexicano. Ese sistema jurídico lo conocemos, sabemos cómo funciona y conocemos la realidad de la industria minera. O sea, atendiendo a esos dos grupos, nos dimos la tarea de revisar cuáles eran los temas principales que estaban en las iniciativas, que estaba pasando, y de ahí elaboramos este análisis. Un análisis que desde nuestro punto de vista es objetivo. Lo que hacemos es sacar los temas que están en boga en medios, iniciativas, en congresos,
analizarlo contra la realidad de la industria y analizarlo contra el sistema jurídico. Entonces, tomamos esos 3 elementos y de ahí elaboramos este análisis. Entonces, nuestra primera lámina, para centrarnos, es, creo que esto no sirve. Ya pasó. Esto es el análisis de lo que nosotros vemos que está pasando o que son los hechos recientes. Múltiples iniciativas de reforma en ambas cámaras, todas las conocemos, existen cerca de 30, 40 iniciativas, si no es que más, porque se suman, se descartan, se vuelven a presentar. Entonces, encontramos iniciativas en ambas cámaras, múltiples propuestas de acuerdos en el Congreso, se toman diversos acuerdos en contra de la minería y se dicen diversas voces, tenemos que reformar la ley. Declaraciones de políticos, publicaciones en los medios, sabemos periódicos, revistas que hablan de modificaciones, fuertes presiones de grupos activistas, donde se habla de que tiene que cambiar la ley minera, tienen que cambiar las obligaciones, sí o no, vamos a ver si sí o si no. Y acciones legales para detener proyectos mineros. Sabemos que hay hasta, digamos, manuales de cómo detener proyectos mineros. Esta es la realidad que nosotros estamos enfrentando. Entonces, planteado estos hechos recientes que estamos viendo, ahora veamos cuáles son las materias que están, digamos, en el escenario. Podemos observar que estos son los temas que vamos identificando en todas esas iniciativas presentadas en las 2 cámaras del Congreso pidiendo reformas a la ley. Esto comprende lo que viene en las iniciativas, pero obviamente obedece o es repetido o es comentado en los medios, por el discurso político, los activistas, etc. Piden eliminar el carácter de utilidad pública y preferencia que tiene la minería para el uso del terreno superficial, eliminar el derecho que tiene el concesionario minero para aprovechar el agua del laboreo. Han solicitado que se reduzca la vigencia de las concesiones y limitar su superficie, temas relativos a consulta indígena, otorgamiento de garantías financieras, creación de nuevos impuestos o incremento de los existentes, temas ambientales y de seguridad y salud ocupacional, incluir temas de estudios de impacto social y el aspecto de transparencia mediante la publicidad de la información. Esos son los temas a los que nos vamos a referir bajo el análisis objetivo que estaba planteando Karina. El primero de ellos es eliminar el carácter de utilidad pública y preferencia al uso de los... ¿A dónde se tiene que apuntar? Bueno, este tema podemos verlo desde 2 enfoques. ¿Por qué el concepto de utilidad pública? No para qué. ¿Para qué? Porque va a servir de base para solicitar expropiaciones, ocupaciones temporales o servidumbres, sino ¿por qué? ¿Por qué la minería se considera de utilidad pública? La respuesta es en cierta forma simple. Los recursos minerales en la mayoría de los estados, en la mayoría de los países y a través de la historia han sido propiedad directa del Estado, del rey, del soberano, de la nación, utilicemos el término que queramos. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Por su importancia económica e histórica. Siempre fue desde la antigüedad de Roma y todo eso se desarrolló ese concepto de la importancia que tiene. Cada estado, en ejercicio de su soberanía, decide cómo se van a aprovechar esos recursos. Y los hay desde los que consideran que los puede aprovechar libremente el que sea, hasta aquellos que deciden solo los aprovecho yo. En el caso de nuestro país,
en 1917 el Congreso Constituyente resolvió que estos recursos son del dominio directo de la nación, pero que podrán ser aprovechados a través de concesiones otorgadas a los particulares. Es decir, el hecho de que la explotación de los recursos se haga a través de una concesión a un particular no afecta o demerita la razón y la importancia que tienen esos recursos para la vida de un Estado soberano. ¿Por qué? La misma Constitución lo dice, son recursos de la nación y su explotación no importa que la haga el Estado directamente, como en el caso de los radiactivos o en el caso de los hidrocarburos, que son otros recursos del subsuelo, o en el caso de otros bienes del dominio directo de la nación, no importa eso, lo importante es el recurso, cómo se va a aprovechar, porque el Estado que no aproveche eso puede caer en una deficiencia. No todos los estados tienen geológicamente recursos minerales, ese es otro tema, eso obedece a la naturaleza. Hay países que tienen de todos, otros que tienen pocos, otros que no tienen casi nada. Y como le gusta mucho decir a los políticos y usar la palabra soberanía al referirse a la soberanía alimentaria, la soberanía energética, vamos a usar la palabra, vamos a hablar de la soberanía minera. No dependamos de otros países. Aprovechemos los recursos minerales conforme lo establece nuestra Constitución. Adicionalmente, mejor me quedo sentada. Adicionalmente se desconoce, le podían regresar porque creo que estamos cambiándole al mismo tiempo. Se desconoce que la producción de minerales es esencial en las cadenas productivas. Entonces, la utilidad pública se basa precisamente en ese tema. Al Estado le interesa que se exploten recursos minerales, le interesa que se exploten sus recursos. Por eso es el tema de utilidad pública. Y no es un tema nuevo, que es también parte de conocer la historia del país y la historia de la minería dentro del país. El primer código de minería, que fue de 1884, es la primera ley minera mexicana, establece, se considera de utilidad pública la minería. Se repite el mismo texto en el Código de Minas de 1892 o la ley minera. Posteriormente, en la ley de 1909, que es la primera legislación que establece el presupuesto, los recursos minerales son propiedad de la nación. Eso lo dijo la ley minera de 1909, que luego adoptó la Constitución de 17. Ahí se decía, la actividad minera es de utilidad pública, porque al Estado le interesaba la explotación de esos recursos minerales. Adicionalmente, se une a la preferencia del uso de los terrenos, que es otro tema que están constantemente en boga de que se quite esa preferencia. Primer punto. Después de 2014, la minería ya no es preferente en el uso de los terrenos. Están hidrocarburos y transmisión de energía eléctrica. Antes de la minería están los hidrocarburos y la transmisión de energía eléctrica. Pero ¿cuál es la razón de esas preferencias? La razón es muy simple. Los recursos minerales están donde los puso el creador o la naturaleza. Los mineros no escogen a dónde ir a trabajar. Un yacimiento minero no se puede mover. Entonces, de ahí viene la importancia de la preferencia para el uso de los terrenos. Adicionalmente, si le quitamos esa preferencia y esa utilidad pública a la actividad minera, perdemos la posibilidad de solicitar ocupaciones temporales o servidumbres o hasta expropiaciones. La posibilidad de solicitar, porque ahí viene otro mal entendimiento, la concesión minera per se, por sí misma, de forma automática, no nos da el derecho sobre el terreno superficial. Se pueden solicitar ocupaciones temporales, se pueden solicitar servidumbres y se puede solicitar, sí, hasta la expropiación, pero hay que solicitarla y justificarla. La concesión no nos da propiedad ni derecho de forma automática sobre los terrenos. Entonces, si le quitamos a la minería el carácter de utilidad pública y de preferencia a los terrenos, por un lado, le quitamos la importancia a la explotación como Estado, que al Estado le interesa esos recursos, y dos, la posibilidad de tener ese acceso. Se nos olvida, por ejemplo, México es productor de automóviles. México es el primer productor a nivel mundial de plata.
¿Eso lo decimos? ¿Eso lo sabemos? Ahí está una utilidad pública. Al Estado le debe de interesar eso. Entonces, en nuestra opinión, el tema de utilidad pública y preferencia de terrenos no tiene que modificarse. Es un elemento esencial de la actividad minera. Lo han sido durante toda la historia de este país. Aún en las leyes, volviendo un poco a la historia, de los años 60, 1961, la llamada Ley de la Mexicanización, se reconocía el uso preferente y la utilidad pública de la actividad. La Ley Minera de 1975, que fue una ley llamada estatista, reconoció la utilidad pública y el uso preferente. Son dos temas que históricamente han estado ligados con la minería. Entonces, son temas que en nuestra opinión no tienen por qué modificarse y dos, no afectan ningún derecho de terceros. Porque el derecho de servidumbres, ocupaciones, expropiaciones es un derecho a solicitarlas, no es un derecho de forma inmediata. El siguiente tema que también localizamos es eliminar el agua elaborada de mina. Adelante, licenciado. En este caso, también ha habido mucha inquietud sobre la preferencia que tienen los mineros en el caso del agua de laboreo. Evidentemente, como se mencionó hace un momento, la realidad debe condicionar la norma jurídica. Eso lo debe aprender cualquier estudiante de Derecho en primer año. No es el mío. Digamos, cualquier estudiante de Derecho de primer año debe aprender que es la realidad la que conforma la norma jurídica y que cada vez que se hacen normas jurídicas que no coinciden con la realidad, no se pueden cumplir, todo el mundo lo viola, inclusive el mismo gobernante, como pasó durante muchos años con las normas constitucionales que limitaban ciertas actividades religiosas en este país. Estaba prohibido que las órdenes religiosas educaran bajo sanción de nulidad de los estudios, y creo que vemos muchos que hubiéramos tenido nuestra primaria y secundaria nula, porque existía la norma constitucional, estaban prohibidos los actos públicos, religiosos, y hasta el gobierno construyó el camino para que a la basílica fueran las peregrinaciones. Es decir, ese es un ejemplo de que cuando la norma jurídica no coincide con la realidad, nadie la observa, no se puede hacer cumplir. Aquí es lo mismo, así como la norma jurídica tiene que reconocer que los minerales están por la naturaleza en algún lado donde hay que explotarlos, es lo mismo que pasa con el agua de laboreo. Creo que el auditorio minero no necesita que les explique yo lo que es un agua de laboreo, no se me vayan a hacer cara de qué está hablando, pero esa agua la tenemos que remover para poder extraer el mineral. Independientemente que la podamos aprovechar, si no la quitamos, no sacamos. Yo la comparo con el material estéril que tenemos que sacar, igualito. Así como saco material estéril, tengo que sacar el agua de la mina, porque si no, no tengo acceso al yacimiento. Entonces, es por eso que también históricamente siempre se ha reconocido que los mineros tienen una preferencia sobre el agua de laboreo. Además de que el costo de extracción y todo lo hace el propio minero, pero eso ya es secundario. También la ley le ha concedido al minero el derecho, esa agua de laboreo la puede aprovechar para sus propios fines, nada más. Beneficio, operación minera y uso doméstico de sus trabajadores. El excedente lo tiene que poner a disposición de la Comisión Nacional del Agua, el excedente. Y tiene la posibilidad de pedir concesión sobre ese excedente, pero eso ya es diferente. Una de las razones que llevan a atacar a la industria minera por el agua es una de que se habla mucho de que consume grandes volúmenes. La realidad es que actualmente la mayoría de ustedes están enterados de que las operaciones mineras, por lo menos de mayor dimensión, tienen una alta tasa de reuso del agua. Entonces no podemos medir su consumo por lo que sale, sino por lo que efectivamente se está reponiendo. Y cuando el agua de laboreo excede las necesidades de la mina, pues ahí está a disposición de Conagua. Normalmente Conagua no hace nada, pero eso ya es otro tema, pero lo aprovecharán casi siempre las comunidades cercanas.
con o sin permiso de Conagua. La otra de las razones por las que se ataca a la minería por este llamado privilegio es que asumen que no se pagan derechos por esa agua, y eso es falso. Una cosa es no necesitar concesión de agua para aprovechar el agua de laboreo, finalmente no es más que un trámite, y otra cosa es el pago de derechos. La empresa minera, el minero, debe pagar derechos por el agua de laboreo, no es gratis. Le cuesta lo mismo que el agua que pudiera obtener de cualquier otra fuente. Siguiente tema es… Entonces, aquí también hay un tema de desconocimiento de la realidad. Una cosa es el agua que va saliendo y la voy a aprovechar sin concesión, a que me regalan el agua. El otro tema que hemos visto constantemente es reducir los plazos de vigencia de concesiones, limitar las superficies de estos. En cuanto a la vigencia de las concesiones, una vez más, la vigencia actual de las concesiones también depende de la realidad que se pretende regular. Para todos es conocido que un proyecto puede llevar 10 o 20 años en exploración, porque los precios suben y bajan. A lo mejor un proyecto que iba muy bien, de repente viene un bajón de precios y ya no es proyecto, se espera, siguen explorando, encuentran algún yacimiento y puede pasar 10 o 20 años para que ese proyecto en exploración llegue a ser mina o llegue a no ser mina y simplemente se decida no continuar. Entonces, si un proyecto me puede llevar 10, 20 años y explotarlo hasta 30 años, se justifican los 50 años de vigencia de concesión. Es un tema de realidad, es un tema de la realidad de la actividad minera. Hace poco vi una iniciativa que decía, a los 120 días de otorgada la concesión debe iniciar la explotación. Ah, no, pues está muy bien. Si en 120 días ni siquiera voy a tener el permiso ambiental. Entonces, si en 120 días voy a iniciar la explotación, pues seguramente me la van a dar con permisos, autorizaciones y con reservas. Es desconocer la realidad. Necesito años. Hay 3 características de la industria minera que creo que la hemos repetido en muchos seminarios, pero a veces creo que no nos escuchan. Alto riesgo, intensiva de capital y largo plazo. Todo aquel que pretenda regular o criticar a la industria minera, en nuestra opinión, debe atender a esos 3 principios: alto riesgo, largo plazo e intensiva de capital. Largo plazo, si me voy a tardar 10, 20 años en poder echar a andar una mina, pues se justifica el tiempo. Pero además, voy al siguiente tema, las extensiones. Para incentivar la exploración, se permite que las concesiones no tengan límite en las extensiones. Sin embargo, volvemos a los mecanismos actuales en la ley. La ley tiene 2 mecanismos: comprobación de obras de trabajos y pago de derechos. Estos mecanismos, entre más grande es mi concesión y más años tengo que pagar más derechos e invertir más. Es decir, si yo tengo una concesión muy grande y la conservo y la conservo y la conservo, cada año, cada 3 años, mi obligación de invertir va aumentando. Entonces, el incentivo que dice la ley es: ve soltando lo que no vas queriendo para que tus obligaciones sean menores, y no ejecutar y comprobar obras y trabajos y no pagar derechos son causales de cancelación. Entonces, no hay ninguna justificación ni ningún perjuicio para el Estado con la vigencia actual de las concesiones y sin el límite en las extensiones, porque la propia ley tiene el mecanismo que regula que el propio concesionario vaya soltando superficies, que son los pagos de derechos y las comprobaciones de obras. Y la sanción es la más grande, la cancelación. De nada me sirve una concesión de 50,000 hectáreas por 10 años si no tengo para invertir o voy a tener que pagar derechos. El Estado me tendría que cancelar. Entonces, la ley tiene el incentivo, la ley tiene el mecanismo para cuidar el tema de vigencias y de extensiones. Que no se aplique, que no haya suficientes procedimientos, esa ya es otra historia, pero no es un tema de ley. Es un tema de trámite, es un tema administrativo, es un tema de recursos, es un tema que atiende a otra naturaleza, más no es un tema de la legislación.
es un tema de la administración, que es un tema diferente. Si le dan a la... Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Ahí está. Otro de los puntos en que se insiste es el aspecto de tributación. Ahí sí podríamos decir que hasta hace algunos años las contribuciones de derechos de la minería no eran realmente muy altas, porque se pagaba por hectárea una cuota que, si bien iba creciendo a través de los años y según la superficie, como acaban de mencionar, de todas maneras, para cualquier proyecto serio, ese no era un gasto muy importante, debemos reconocerlo. Pero actualmente ya no es válido hablar de eso. ¿Por qué? Primero, los derechos, desde el punto de vista del derecho fiscal, son las cantidades que se pagan al Estado por el uso o aprovechamiento de un bien o por recibir un servicio del Estado. Es una diferencia con los impuestos y con otras contribuciones fiscales. Entonces, actualmente, el concesionario minero tiene que pagar, aparte de pagar impuestos sobre la renta, aparte de pagar el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aparte del IVA que no se paga, va y viene, en fin, pero a veces se tiene que estar financiando, el concesionario minero está obligado al pago de 3 tipos de derechos, bueno, 4 tipos de derechos si agregamos el tradicional. A partir del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, tienen que pagar el derecho sobre superficie, el que llamamos derecho superficiario por hectárea. Tiene que pagar el derecho del 7.5% sobre la diferencia positiva, dice la ley, respecto a la actividad extractiva, y quitando esas palabras, en pocas palabras, es otro impuesto sobre la renta, porque con ciertos ajustes contables de depreciación y lo que sea que los contadores sabrán, pero finalmente es otro gravamen sobre un ingreso o sobre una renta, que en un caso lo calculamos como un derecho y el impuesto sobre la renta como un impuesto, pero finalmente hay un doble gravamen sobre esa utilidad o renta que se llama en la economía. Tiene que pagar el derecho por venta de oro, plata y platino, que es desde el 0.5 por las ventas, y un derecho que yo le llamo una vacilada o una prueba de la ineficacia del gobierno. Hace un momento Karina mencionaba que una cosa es la legislación y otra cosa es la administración. Algunos de los problemas que se han planteado respecto a la ley minera no obedecen a la ley, obedecen a que la autoridad minera no hace bien las cosas. Entonces, muchas gentes piensan que hay que cambiar la ley para corregir esa situación. No hay que cambiar la ley. Hay que trabajar bien lo que prevé la ley y que la autoridad minera cuente con los recursos necesarios, técnicos, humanos, lo que quieran, para que pueda administrar bien su ley. Entonces, que son dos cosas diferentes. Bueno, este último derecho al que me refiero parte un poquito de eso. El mecanismo de que si no pagas tus derechos, de que si no inviertes en el lote, te cancelo la concesión, aparentemente, la verdad, creo que admitiría muchas interpretaciones, queda desvirtuado por la Ley Federal de Derechos, que dice que en el caso de que un concesionario no haga inversiones en su lote, es decir, tenga una mina ociosa, como gustan decir los activistas, que en ese caso pagará un 50% adicional del derecho que le correspondía. Dice uno, a ver, entonces explíquenme bien, si lo pago quiere decir que ya no me van a cancelar. Estaría muy bueno, ¿no? Mejor lo pago y ya. Y entonces no se aplica el mecanismo de control para minas ociosas, que cabe mencionar que desde las primeras ordenanzas españolas que se aplicaron en este país, el no trabajar la mina era causal de cancelación de la merced real. Bueno, haciendo un lado eso, o la otra interpretación es simplemente nunca se va a aplicar ese derecho. Si la autoridad minera cancelara de inmediato al vencerse
periodo de comprobación, el informe de mayo que debe presentarse, entonces ya nadie le podrían cobrar ese 50% adicional porque nunca se iba a dar el supuesto previsto en la Ley Federal de Derechos. Entonces, para donde queramos movernos, no sale. Pero cuando hicieron eso en la Ley Federal de Derechos, había que darle gusto a toda esa tendencia de que hay que acabar con las minas ociosas. Gran parte de los detractores de la ley minera creen que cada concesión es una mina. Yo he llegado a ver que si hay 23,000 concesiones vigentes, hay 23,000 minas en este país. Ya quisiéramos, no cabrían, para acabar pronto, los agujeros que habría que hacer. Entonces, ese desconocimiento es el que lleva a presiones. En este caso, la presión llegó a ser ley y ese es el problema, que a veces esas voces son escuchadas en el Congreso y en el proceso de negociación política del Congreso, con tal de sacar algo, le aceptan a otro otra cosa y salió ese derecho que dice uno, vamos a interpretar que lo pago y sigo con mi mina ociosa, como ellos dicen, ¿no? En fin, concluyendo también este tema, en algunos estudios que se han hecho por especialistas en materia fiscal, comparando México con otros países mineros de América Latina y con algunas, como llaman, jurisdicciones de estados o provincias, estados en Estados Unidos o provincias de Canadá, México tiene la carga fiscal más alta de todas. Entonces, es otro de los mitos de que los mineros no pagan impuestos o pagan pocos impuestos. Siguiente tema, no sé. Sí, yo creo que también aquí me agregarle un poco, licenciado. Cuando se creó el 7.5 y el punto 5, digo, lo recordarán, se dijo que era para que el 80% fuera a las comunidades mineras y se creó el llamado Fondo Minero. Esa fue la intención de crear los impuestos. Bien o mal, la industria lo pagó, el fondo tuvo ingresos importantes, sin embargo, pues vinieron cambios al fondo y el Fondo Minero pues perdió su naturaleza y ya el día de hoy esos derechos se van a otra secretaría. Entonces, no hay que olvidar la historia. Sí hubo esos 7.5 y el punto 5, y el adicional, tenían como propósito que los recursos fueran a las comunidades donde se realizaba la actividad extractiva. Esa fue la razón de ser. Que esto se perdió el día de hoy con otro tipo de políticas, con otro tipo de modificaciones, pues la verdad es otra historia, pero esa no es culpa de la industria minera. El Fondo Minero no era administrado por la industria. El Fondo Minero tenía una regla de administración, estaba la SEDATU, estaba Economía, intervenían los gobiernos de los estados y tenía un propósito específico. Se cambió, al día de hoy entiendo que los recursos de estos derechos se van a la SEP y se aplican pues a la SEP. Entonces, hay que entender también el trasfondo. Vamos a acreditar a la industria, pero ¿qué pasa en el fondo? La industria sí paga impuestos. Sí estaba el mecanismo para repartirlo a las comunidades. El Estado lo cambió. No fue la industria, fue el propio Estado el que lo cambió. Habría que ver qué pasa con eso. Además, nada más un tema de anécdota del famoso derecho adicional, que para mí es una burrada. Yo creo que si no trabajo me lo cancelan. Pero la razón de ser fue porque esta iniciativa venía como una reforma a la ley minera. O sea, la iniciativa original de la Ley Federal de Derechos era una adición a unos artículos de la ley minera, que lo hicieron mal, pero bueno. Ahí se entendía como una modificación de ley, de la obligación de trabajar la mina versus el pago del derecho adicional. Cuando se saca esta reforma de la ley minera y se mete a la Ley Federal de Derechos, se da todo este relajo y ya no hay una concordancia con las legislaciones. Las dos son leyes especiales y entra un tema de interpretación. Pero una vez más, es ignorancia de cómo funciona el sistema jurídico. Cada ley regula sus materias. Si no hubieran querido meter los impuestos o los derechos en la ley minera, no hubiera pasado esto. ¿Okay? Adicionalmente, sobre este tema de los impuestos, uno podría preguntarse
¿por qué aparte de gravarle al minero por la superficie, por la utilidad que obtienen de la extracción y venta del mineral, al que saca oro, plata, platino, entiendo que no hay propiamente minas, pero el único sale es de reciclado? Yo al principio me preguntaba de qué mina de platino, pero en fin, para no entrar en esa discusión, si algún día querían hacer una norma oficial mexicana sobre fundiciones de níquel, imagínense nada más, hablando con mineros, luego me entienden a qué me refiero, ¿no? Pero ¿por qué además grabar la venta en el caso de oro y plata? Por el argumento de que el oro y el plata son metales preciosos. Si la mina de oro siempre es negocio, nunca cerrarían las minas de oro. ¿Por qué cierran minas de oro y hay minas de plomo y zinc que no cierran? Simplemente es tan simple como esto. Puede ser mejor negocio una buena mina de plomo y zinc con buenos precios y buena ley y bien operada, que eso ya depende de ustedes, no de los demás. Ahí sí no podemos culpar a los legisladores. Entonces, ¿puede ser mejor negocio una mina de plomo y zinc que una mina de oro? Si la mina de oro simplemente el precio se me va para abajo, el costo se me va para arriba, la ley la cierro. Entonces, ¿por qué grabar más? Porque oyeron un dicho de niños de que se encontró la mina de oro, se encontró su mina de oro cuando puso una tienda de abarrotes. Pues no, eso demuestra que el conocimiento de nuestros legisladores, bueno, si es que existe conocimiento en ese caso, está bastante limitadito. Es realidad, licenciado, pero bueno. El siguiente tema, ¿a poco no vamos divertidos en lo que hacemos? Incorporar temas de protección ambiental, seguridad y salud ocupacional. Ese es otro tema que está en un montón de iniciativas y está en diferentes zonas. Prohibir la minería en áreas naturales protegidas, en centros arqueológicos, el uso del cianuro, la minería a cielo abierto, la minería en lecho marino, entre otras. Esas solamente son algunas. Incluir normas o causales de cancelación de concesiones mineras por accidentes, generar utilidades superiores, un porcentaje de utilidades superiores. Hay diversas iniciativas en estas materias. Pero una vez más, señores, nuestro sistema jurídico está compuesto por distintas leyes que conforman el marco normativo del sistema jurídico mexicano. No le toca a la ley minera regular temas ambientales o regular temas de seguridad o salud ocupacional. Tenemos una ley general de protección al ambiente, tenemos una ley federal de trabajo con un capítulo especial para trabajos mineros. ¿Por qué regularlo en la ley minera si hay una ley especial? La ley federal del trabajo tiene un capítulo donde dice de los trabajos en las minas. Y si es un tema de seguridad, la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿por qué no establecer estándares de protección a los trabajadores de todas las industrias? ¿Que no el bien jurídico a proteger de las leyes es a todos los individuos, a todos los trabajadores? La ley debe ser igual para todos, mineros, hidrocarburos, industria química, automotriz, todas. La protección de seguridad y salud ocupacional debe ser igual. No solamente no es que no le toca a la ley minera, sino que además estándares de protección superiores deben aplicar a todas las industrias. Actualmente hay 2 normas especiales en materia de seguridad aplicables a la minería y el capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo. Cuestiones ambientales, áreas naturales protegidas. ¿Por qué prohibir la minería en áreas naturales protegidas? Existe regulación al día de hoy en materia de áreas naturales protegidas, donde claramente se dice qué actividades hacer en cada una de las zonas de las áreas. Hay una zona núcleo que es la protegida, ahí no se puede hacer minería porque la ley que regula la materia ambiental no permite hacer minería en esas zonas núcleo, lo permite en una zona, aprovechamiento especial. Y para hacer minería ahí requiere una opción de impacto ambiental especial con mayores requisitos y requiere un permiso de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas. Yo no puedo trabajar si no tengo impacto ambiental y el permiso de la CONAMP. Si yo trabajo sin permiso de la CONAMP, al día de hoy, conforme a la ley minera, es causal de cancelación. ¿Necesitamos regulación? ¿Necesitamos prohibir?
¿O necesitamos entender la regulación de forma integral? Y les voy a hacer otra pregunta. Si una mina quiere trabajar dentro de una área natural protegida, en una zona de aprovechamiento especial, que es el único lugar donde puede trabajar, tiene la concesión, pero la concesión no le da derecho sobre la superficie. Tiene que ir a sacar todos los planos ambientales. ¿Por qué prohibirlas? ¿No podríamos generar un incentivo en el cual esa área se haga de recursos a través de esa operación para mantener todo el área? ¿No podría haber un incentivo positivo de generar recursos o incentivos para proteger, ahora sí, las zonas núcleo? Nuestro país vive una desgracia en muchas áreas naturales protegidas. Tenemos áreas muy grandes, extensiones de terreno que nadie cuida. No puede haber actividad productiva, pero no hay quien las cuide. Y no nos vamos muy lejos, La Marquesa, Parque Nacional, ¿no hay tala? Entonces, en mi opinión, no tiene que prohibirse, sino aplicarse la ley. Existen los mecanismos, nada más hay que conocerlos. Si me dan una concesión en una ANP, en una área natural protegida, y no tengo los permisos, la autoridad me la cancela, la autoridad minera. ¿Trabajaste? No, porque es que no tengo permiso, no es excepción, cancelación. Oye, sí trabajé, tu permiso de la CONAM no lo tengo, cancelación. No hay que prohibir, hay que regular y generar el estímulo positivo. Es lo mismo en el tema laboral. Pero bueno, volviendo al tema de nuestra plática, no le toca a la ley minera regular estas materias. No son objeto de regulación de este cuerpo legislativo, son de otras leyes. Y existen, están vigentes y tienen mecanismos. Un problema ambiental, señores, clausura. La ley ambiental al día de hoy prevé las clausuras temporales y definitivas. ¿Cancelamos una concesión o clausuramos un centro de trabajo? El efecto es el mismo. Entonces, no hay que sobreregular lo ya regulado, porque al sobreregular, lo que hacemos es que la regulación se anule y no se aplique, y el efecto va a ser negativo. Entonces, estos temas en materia ambiental, seguridad y salud ocupacional ya están regulados, hay que aplicarse la regulación y hay que conocerse. Adicionalmente, en caso de que no estuvieran regulados en la Ley Federal del Trabajo, ese es en donde habría que actuar, no en la ley minera. Y no solo por la ley, sino también por la competencia de las autoridades. Uno de los fines del derecho es la seguridad jurídica. ¿Cómo vamos a saber si llega un inspector de minas, que además no siempre, bueno, nunca ahorita, saben de seguridad en las minas y esas cosas, y me va a decir que está mal simplemente los rótulos de seguridad o las condiciones de iluminación o de ventilación en la mina? Y llega el inspector de la Secretaría del Trabajo y ese dice que está bien. Yo recordaba una anécdota de ese tipo de inspecciones aquí en la Ciudad de México, donde llegaba un inspector de la Secretaría del Trabajo y le decía al dueño del restaurante que sus extintores estaban muy altos, que los bajara. Y luego llegaba el de la Secretaría del Trabajo y le decía que los subiera. Y todo está en función de la estatura del inspector. Digo, es decir, los criterios de aplicación, si a veces no se ponen de acuerdo los de Profepa con los de Semarnat, que son del mismo sector gubernamental, y los criterios de una son diferentes a los de otra, imagínense que empezáramos a tener inspecciones. Si de hecho en la ley minera, en el artículo 27, entre una de las obligaciones, creo que es la fracción 5, dice, el concesionario minero está obligado a cumplir las normas ambientales y de seguridad y higiene en el trabajo. ¿Para qué sirve esa norma? Para nada. ¿Creen que si no existiera en la ley minera esa disposición, se estarían exceptuados de aplicar la ley ambiental o la ley federal del trabajo? Pues no, es absurdo pensar eso. Son de esas disposiciones que se meten ahí nada más al plan ocioso. El siguiente tema sobre el que nos tenemos que ocupar, aquí nada más agregaría también un tema. Se ha criticado el uso de cianuro. Aparte de las normas
oficiales en materia ambiental, en materia de toxicidad, de sustancias químicas, etcétera, de la Ley General de Salud, todo eso en línea con lo que se mencionó antes. La mayoría de las empresas que utilizan cianuro, tanto en el heap leaching como en tanques, cuando necesitan utilizarlo también antes de la flotación, se ajustan, y es muy común, al Código Internacional de Cianuro. El Código de Cianuro, el estándar de carácter internacional, por interés propio de la empresa, se ajusta a seguir esa normativa. La minería a cielo abierto, uno se preguntaría, ok, se han venido mucho sobre la minería a cielo abierto, sobre todo en proyectos de oro y en proyectos de corta duración. Pero ¿qué pasa con la minería a cielo abierto de carbón? ¿Qué pasaría con la minería a cielo abierto de hierro? Y el día que encuentren de litio, si es que encuentran, muchas operaciones de litio tienen que ser a cielo abierto, según yo entiendo. Ahí sí nunca he ido a una porque no he visto ninguna en México. Pero en alguna ocasión tuve oportunidad de sobrevolar una zona de litio en Bolivia y se trabaja a cielo abierto. Entonces, meter eso, pues como dicen, es darse un balazo en el pie. Si es que algún día Uralitio, no es Uramex, ¿verdad? No, bueno, sí, Uralitio o Uramex o la que sea, llega a producir una libra, ¿no? Bueno, otorgar garantías. Este es otro de los temas que demuestran absoluta ignorancia. Normalmente, las autorizaciones en materia de impacto ambiental, la legislación ambiental considera la obligación de que se otorguen garantías de carácter financiero para garantizar ya sea daños o remediación. Esas garantías pueden variar, pueden ser fianzas casi siempre, lo que le piden a las empresas, y es algo que se da mucho, sobre todo en los casos que se han autorizado operaciones mineras en áreas naturales protegidas. Como dijo Karina hace un momento, se puede obtener autorización en cierta subzona del área natural protegida y es una manifestación de impacto ambiental de carácter regional y normalmente, por lo menos un par de ellas que he conocido, tienen más de 100 páginas de condicionantes. Es decir, te autorizo siempre y cuando, más de 100 páginas. En fin, entonces, insistimos, no hay que cambiarle a la ley minera ni una coma, para eso está todo eso. De nada me sirve tener mi concesión si no tengo mi autorización de impacto ambiental, punto. Y además la autorización de impacto ambiental se supone que el que le emite sabe, ¿no? Digo, por lo menos sabe que más que los que están en minas, pero son los que pueden entender si voy a tener un impacto que no sea manejable, que no sea mitigable, que no sea remediable, etcétera. Y no es necesario que la ley minera se meta en este tipo de temas. Entonces, esas garantías ya existen, se establecen. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente trae un capítulo de instrumentos económicos y trae las condiciones y se aplica un principio que utilizan los ecologistas que se dice el que contamina paga, que es una de las falacias más grandes que he escuchado en mi vida porque cuando a una empresa le cuesta más controlar la contaminación, el precio va a reflejar ese costo. Entonces, ¿quién fue el que pagó? El consumidor. Y si nos ponemos a filosofar, él es la causa de la contaminación, entonces sí, el que contamina paga. Además, digo, el tema de fondo es, la ley minera no tiene por qué regularlo. La ley minera tiene un objeto de regulación llamada concesión minera, que volvemos al principio, me da derecho a extraer los recursos, aprovechar los recursos minerales, propiedad del Estado en un espacio determinado, pero tengo que conseguir el acceso al terreno, tengo que sacar los permisos ambientales, tengo que sacar los usos de suelo. La concesión minera no es más que digo, como abogado está mal que lo diga, pero la autorización del Estado para aprovechar recursos de su propiedad, eso es todo. Entonces no tiene por qué estar regulado en la ley minera. Al igual que el siguiente tema, que es evaluaciones de impacto social.
son necesarias. La materia de hidrocarburos considera evaluaciones de impacto social. Generalmente estas se pueden cumplir con los temas de consulta que establece la misión de impacto ambiental. Creemos que no es necesario incluirla en la ley minera en este momento como un requisito previo al otorgamiento de concesiones, que es como viene. Porque además, una vez más, voy a hacer un estudio de un área que voy a explorar para ver si después de 5, 10, 15 años puedo tener una mina. No son los momentos adecuados para hacer el estudio. Y además, existe la regulación en materia de impacto ambiental y cuando se habla el tema de consulta indígena, también va a ser un estudio equivalente. Simplemente, previo otorgamiento de la concesión, en nuestro punto de vista, no es útil, no es necesaria que se incluya, porque una vez más, la concesión no me da derecho sobre la superficie. La concesión me da derecho para aprovechar los recursos del Estado. Nada más, es todo. Entonces, el estudio de impacto, de evaluación de impacto social que yo haga el día de hoy para pedir mi concesión, no va a ser la misma que la que voy a mi ambiente social dentro de 5 años o 10 años que inicie una exploración más a fondo. Entonces, creemos que no es necesario en este momento, no debe estar en la ley minera, en todo caso en la ley ambiental. Está maravillosa. Otra de las pretensiones es obligar a que la autoridad dé publicidad a la información de los concesionarios respecto a producción, beneficio y destino de los minerales, sus reservas y sus estados financieros. Además de que, aunque tenemos que ser repetitivos, no hay otra, esto no es objeto de la ley minera, para eso existe una ley general de transparencia y acceso a la información pública. Además de eso, la pregunta es, hay información que sí publica la autoridad minera, pero no desagregada. Lo que quieren es que sea por empresa. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se pretende? ¿Tiene algo en favor de la minería, en favor de alguien o de algo? ¿Saber las reservas que tiene un proyecto en especial? ¿Saber si está proyectando una inversión, etcétera, en forma individualizada? La única explicación es la pretensión, sobre todo de grupos interesados en atacar a las empresas mineras, en contar con información que normalmente no saben interpretar bien o lo interpretan de mala fe. Ahora, debo aclarar, para lo que son empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, e inclusive por rebote las de inversión canadiense que cotizan allá, las leyes respectivas les obligan a publicar información. Y no solo información, sino anticipar ciertos actos, avisar que van a entrar a una fusión, avisar a esto. Pero ahí la razón jurídica, el interés jurídico a proteger es muy diferente. Ahí el interés jurídico a proteger es los inversionistas, los que meten su dinero a la bolsa y compran acciones de esas empresas. A eso sí hay que darles toda la información, porque si no estarían yendo a ciegas a eso. Ahí sí hay un interés jurídico a proteger y esa obligación existe desde hace mucho tiempo prácticamente en todas las regulaciones en materias de inversiones en valores en las bolsas a nivel mundial y México no es la excepción. Pero si una empresa no cotiza en bolsa, ¿por qué tiene que estar dando toda su información? O preguntando de otra forma, ¿por qué no le piden lo mismo a la industria química, automotriz o a las tiendas de autoservicio y todo eso? ¿Por qué a los mineros? ¿Por qué a las empresas mineras? Yo personalmente no le encuentro más razón que la que ya apunté. Tener elementos para estar formulando ataques o críticas. Además, no es objeto de la ley minera una vez más, o sea, sí, y existe otro tipo de regulación. El último tema que y lo dejamos al final porque creo que es el que más causa polémica, sobre todo en los últimos, yo creo en el último año, es incorporar el tema indígena, es incorporar el tema de la consulta indígena. Señores, la ley minera no tiene por qué regular la consulta indígena.
¿Y por qué? Si yo voy a meter la consulta indígena en la ley minera, entonces es una consulta para la concesión, pero luego una consulta para el permiso de explosivos, luego una consulta para el estudio de impacto ambiental, luego una consulta para el cambio de uso de suelo. Si voy a pedir un puerto, pues una consulta para el puerto. Después, si voy a tener, por ejemplo, electricidad, pues una consulta para mi permiso de generación. La ley minera no tiene por qué regular el tema de consulta indígena. La regulación en materia de consulta indígena tiene que estar regulada en una ley general. En una ley general que de forma clara, en beneficio de comunidades y de empresas, nos diga cuándo hacer la consulta, cómo hacer la consulta, a quién hacer la consulta y cuál es el efecto de esa consulta. ¿Por qué? Se dice de forma, y hemos visto muchas iniciativas, previo al otorgamiento de la concesión, a realizar consulta indígena. Digo, los que estamos aquí, creo que la mayoría lo entendemos, que le voy a consultar a los indígenas previo al otorgamiento de la concesión. El convenio OIT 169 establece, la consulta debe de ser informada. Si yo, previo al otorgamiento de la concesión, ni siquiera he explorado, no se cumple el objetivo establecido en los convenios de derechos humanos. No tengo que informar. Hay que entender también la protección debe ser hacia los dos lados para poder evitar un problema del sector y de los grupos indígenas. Si yo le voy a consultar algo a un pueblo en una comunidad indígena, le debo de consultar con información real, con información oportuna. Previo a la concesión, no tengo que consultar. Entonces le voy a decir, mira, voy a pedir una concesión, voy a explorar. Si después de algún tiempo llego a encontrar algo, pues a lo mejor depende de lo que encuentre, puede que tenga una mina o puede que no tenga una mina. Pueden pasar 5, 10 o 15 o 20 años. Si el mercado de los metales sigue como va, pues a lo mejor pueden ser 5 años, pero si se cae el precio, pues a lo mejor van a ser 20 años. Eso no es una consulta. ¿Y cuál es el efecto de esa consulta? ¿Constituir un veto? ¿Constituir una no limitación dentro de los permisos? El propio convenio 169 es muy claro. Cuando los recursos minerales son propiedad del Estado, el resultado de esa consulta no puede ser un veto, porque entonces la soberanía del Estado queda sujeta a la voluntad de los pueblos y entonces ya no tenemos soberanía del Estado. Entonces debe ser muy claro cuál es el efecto de esa consulta, el cuándo, cuando vaya a ser una afectación. El propio convenio nos dice cuando se van a afectar a pueblos o comunidades indígenas. El otorgamiento de una concesión no genera una afectación, ni siquiera sé si voy a poder tener acceso a los terrenos. Es hasta que ya sé cuando voy a entrar al terreno, cuando le puedo causar una afectación, cuando se haga esa consulta. Pero ¿dónde tiene que estar regulado todo eso? En una ley general. Es obligación del Estado, porque además actualmente nos dicen, es que la Corte ya dijo, sí, pero también la Corte dijo, el Congreso tiene que emitir una ley general de consulta indígena. Entonces, la obligación también es del Estado. No le toca a la ley minera. Tiene que haber una ley general de consulta indígena que nos regule exactamente la consulta para el proyecto. Una sola consulta para el proyecto para que tengamos seguridad por las comunidades indígenas y también la industria. Ahí simplemente añadiría, y siguiendo el tema del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de donde deriva esto. Primero, una cosa de tipo anecdótico. Este convenio que se refiere a los pueblos tribales, así dice el título del convenio, y que fue aprobado a fines de los 80s, modificó totalmente un convenio de principios de los 50s, donde la misma Organización Internacional del Trabajo había dicho que a los pueblos y comunidades indígenas, los estados parte del convenio tenían que integrarlos a la sociedad moderna. 30 años después dicen, no, ahora es al revés, ahora hay que dejarlos que sigan viviendo con sus usos y costumbres. Otro aspecto anecdótico de este convenio es que los países que lo promovieron más fueron Estados Unidos, Canadá y Australia, porque ellos tienen una cierta ventaja que nosotros no tenemos. Ellos sí tienen delimitados sus pueblos y comunidades indígenas y son dueños de su territorio y tienen límites que nosotros no tenemos. México es un país mestizo en lo general
Entonces tenemos indígenas por todos lados, todos tenemos algo de indígenas y no hay delimitación. Entonces salen las leyes estatales encargadas de definir, dicen, los territorios que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas. ¿Y cuáles son? Y luego el otro tema ahí, la autoadscripción, el que se declare indígena por sí mismo, ya ese es indígena. Yo me declaro indígena, ya tengo preferencia. Todos esos temas, además, han estado muy mal manejados en las iniciativas en el Congreso. Hay iniciativas que pretenden que la consulta la lleve a cabo la Secretaría de Economía, que la consulta la lleve a cabo Gobernación. Algunos hablan de la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sin ver que el convenio OIT señala que los estados miembros de la OIT que firman y se adhieren al convenio deben tener una autoridad responsable de su aplicación internamente. Y conforme a la ley mexicana y conforme a las facultades, eso le corresponde al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no a la Secretaría de Economía ni a otras dependencias. Y por último, también algo que resulta muy interesante. Actualmente hay varias iniciativas en el Congreso para meter consulta indígena en la ley minera, ya con todos los argumentos que se expresaron, pues no cabe. Pero el OIT dice, cada vez que un estado va a tomar una medida legislativa o administrativa, la concesión minera es un acto administrativo, que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, deberá hacer consulta antes. Y yo que he visto en el Congreso, nadie está consultando a los pueblos indígenas para dictar una reforma legal que va a regular la consulta indígena. Y tendrían que hacerlo si quieren cumplir con el OIT. Por eso hace rato cuestionaba yo el conocimiento de los legisladores. En ese tema, la Corte se ha pronunciado. Existen varias leyes estatales en materia de educación que la propia Corte las ha declarado inconstitucionales porque no tuvieron consulta indígena. Entonces, pues cualquier ley indígena pues tiene que consultarte a los indígenas las cosas va a aplicar. Y eso nadie se lo ha cuestionado. Pero sobre todo, necesitamos una ley general que nos ponga el camino claro a todos, a los pueblos comunidades indígenas sobre los derechos que tienen y a la industria sobre las obligaciones que tienen. Acuérdense que después, al lado de todo derecho hay una obligación en todo. A veces buscamos ser acreedores y nada más tener derechos y pocas obligaciones. Pero siempre que hay una obligación, tiene que haber un derecho y aplícase a los dos lados para poder tener certeza o seguridad jurídica. Pero creo que nos colgamos un poco. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Necesitamos una nueva ley minera. Estamos hablando de temas de fondo, de temas que pueden modificar la regulación de la actividad minera. No estamos hablando del tema de trámites, sobre si me están otorgando o no una concesión ahorita. No es un tema de la ley minera, es un tema de política pública, de criterios, de aplicación, de ignorancia de la ley, de ignorancia de la regulación. No es un tema de que los trámites tardan 2 años en inscribirse algo en registro público. Eso no es un tema. O no es un tema de si el reglamento considera unos 15 días que no sirven para nada. No. Es un tema de administrativo, es un tema de aplicación, es un tema de reglamento, no es un tema de regulación de fondo. Entonces, nuestra pregunta es, ¿necesitamos una nueva ley minera? Entonces… No. La respuesta es no. Digo, si después de todo lo que hemos dicho no llegamos a esta respuesta, entonces sí, creo que andamos mal. Quizás hubiera sido mejor poner esto como segunda lámina, irnos a tomar el vinito que nos ofrecieron y ya nos evitamos todo este rollo, ¿no? No, la respuesta, y remarcando lo que decía Camila, mucha gente dice, necesitamos una nueva ley minera porque se tardan mucho los trámites en minas. No, para nada, no tiene nada que ver con la ley. Pero en fin, pero fundamentalmente porque aunque algunos de los temas fuera necesario regularlos, no le corresponden a la ley minera. Este cuadro, que ya lo quitaron, ya apareció, tiene muchos años. Digo, finalmente creo que lo hice en 2015 para una tesis de maestría, pero sigue estando vigente porque parece que seguimos sin transmitir o como que nos cambian el Congreso luego hay que volver a educar. Este es el sistema jurídico. Tenemos una base que es la Constitución y cada ley regula
materias específicas, tiene un objeto de regulación específico, porque cuida un bien jurídico. Entonces, cada materia tiene que regularse en su propia ley. La ley minera regula el primer capítulo de la actividad minera, la concesión. El más importante sí. Sin concesión minera no hay empresa minera. Pero es un derecho del Estado para poder explotar tus recursos. Pero tenemos todo un marco jurídico. Aquí están las actividades mineras, básicamente las intentamos resumir: prospección, exploración, otorgamiento de concesiones, explotación, preparación, desarrollo hasta comercialización. Y todo lo que está alrededor es el marco normativo que le aplica a la minería, de una u otra forma. O sea, hay que entender que la regulación minera es muy amplia, va más allá de la ley minera. Hay que entender la realidad de la industria. O sea, tenemos yacimientos que están donde los puso el Señor, donde los puso la naturaleza. O sea, no podemos mover un yacimiento, no hay forma. Entonces, se explica, hay que entender el porqué de la regulación. Pero la gran pregunta que tenemos ahora es esta. Hicimos un análisis, quizá es para comentarlo un poco más adelante lo que vamos a decir, pero nuestro punto de vista es este. ¿Por qué tantas iniciativas en el Congreso para reformar la ley? ¿Y qué opiniones hay sobre la necesidad de esas reformas que la gente dice, como decimos que a veces hay? Nosotros creemos que es básicamente 4 causas. La primera es ignorancia. Discúlpenme que se los diga, pero hay una ignorancia generalizada sobre la actividad minera. Hay una ignorancia sobre lo que cuesta hacer una mina. Pueden haber casos en la historia, pueden haber proyectos que a lo mejor o minas que no se portaron tan bien como esperamos, pero como en todas las industrias. Digo, todos los días hay muertos por trailers, ¿no? Digo, en las carreteras todos los días hay muertos. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia de cuánto lleva a desarrollar un proyecto minero. No son 120 días, no son 2 años. Una exploración, si más o menos va bien, lleva 5 años. Y eso metiéndole bastante recursos y encontrando yacimiento pronto. Yo he visto proyectos que tienen 25 años y apenas están empezando a andar. Ignorancia de la regulación en México, ignorancia del sistema jurídico, ignorancia de que tenemos muchas leyes, ignorancia de cómo se aplica la ley. Sobre el tema de ignorancia, este grupo, lamentablemente para este propósito, no cae dentro del concepto porque es el que conoce la realidad minería. Pero yo voy a sus círculos sociales fuera del gremio. Cada vez que ustedes platican con gente que no sea del gremio, casi creen que las minas son como la de Blancanieves y los 7 enanos, que están llenas, o las del lejano oeste, y se la creen la de que los pueblos fantasmas creados por la minería, como digo yo, sí, como Pachuca, Tasco, Guanajuato, Zacatecas, todos son pueblos fantasmas, Chihuahua, todos son pueblos fantasmas, ¿no? Y los que de veras se quedaron sin minería ahora viven de ser pueblos mágicos, porque fueron mineros, como Real de 14, Pozos y otros, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué oyen eso de que la minería deja pueblos fantasmas? Sí, en el lejano oeste, cuando era una minería de placer, de pepitas de oro, pues había comunidades que desaparecían y desaparecían todo el tiempo, o porque van a internet y todo, pero la sociedad mexicana en su conjunto no conoce de minería y, digamos, les digo, ustedes han de haber vivido esa experiencia en su medio social, familiar, que no sean mineros. El minero sí lo sabe. En algunos medios de comunicación, lamentablemente en muchos, hay un fenómeno de amarillismo, vinculado un poco con esos mitos de la minería, de que los trabajadores se mueren cada vez que bajan a la mina y una serie de cosas. Si eso fuera cierto, creo que algunos de los colegas que están aquí no estarían aquí ya de pelo blanco y todo, porque en sus tiempos bajaron a muchas minas y trabajaron diario en ellas. Pero exageran mucho, lo que decía hace un momento Karina. Se estrella un autobús, todas las vidas humanas son valiosas, pero se estrella un autobús y mueren 30 personas y a los 2 días no se vuelve a tocar esa noticia.
Mueren 2 mineros en un accidente, a pesar de que la minería tiene un índice de siniestralidad mucho más bajo que otras industrias, y lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y sacando todo el tiempo. Más inseguridad que los que lavan ventanas o construyen edificios en esta ciudad, ni comparación con la seguridad dentro de las minas. Hay un tema de posición política de legisladores y funcionarios públicos, alimentado también por la propia ignorancia y porque a veces es más fácil atacar o irse con esos malos mitos que tratar de defender a un sector, a una industria, donde se dice seguramente ya lo compraron, seguramente pues ya tiene algún acuerdo. Entonces es un tema de posición política, es un tema de navegar a gusto en el momento. Y en este caso de deshonestidad, ahí sí lo digo con todas sus palabras. Hay grupos activistas en contra de la minería que, conociendo los datos reales, los manipulan, los niegan, los tergiversan. Es decir, eso ya es deshonestidad, ya no es ignorancia, ya no es posición política, es deshonestidad. Finalmente creemos que parte de todo esto, y creo que con esto terminamos, y nos toca a nosotros pues, tratar de cambiar esta realidad. Ay, eso fue para… Esto es en realidad lo que ya dijimos de… Es que lamentablemente no somos un país orgullosamente minero. Creo que en eso se resume mucho de lo que está pasando. Todos nosotros conocemos la industria, vivimos de ella, algunos tenemos mal de piedra, otros no, pero en nuestros círculos sociales, pero en general se nos olvida o lamentablemente no somos un país orgullosamente minero. Lo que decíamos al principio, México es el primer productor de plata a nivel mundial. Pues no estamos en muchos lugares rankeados como en los primeros lugares, en ese sí, pero se dice poco, no somos orgullosos de ello. Y lamentablemente… Yo agregaría ahí quizás la experiencia de algunas personas que nos acompañan aquí. Van a Perú, van a Chile y toda la gente sabe que su país es minero. Digo, por hablar de esos dos países, Bolivia no se diga también. En cambio, en México los mineros somos un grupito ahí que quién sabe qué hacemos, nada más, ¿cómo se llama? Oyen lo que dicen todas estas cosas, pero la gente no se siente así, con la excepción de algunos lugares en especial, ya ciudades especialmente mineras, quizás más por tradición histórica que por producciones actuales. No digo nombres, pero todos tienen en la cabeza uno. Que ya no hay mucha minería, pero la historia de esa ciudad es la minería. Haciendo a un lado esos lugares muy puntuales, la sociedad mexicana no se siente vinculada, a pesar de que México es gran productor no solo de plata, de muchísimos otros metales y no metálicos también. Es decir, si a México, si al mexicano común le dicen que somos un país petrolero, se la cree, a pesar de que nuestra producción petrolera ya no es la gran cosa, ni estamos para presumir. Pero si le decimos que es un país minero, no nos lo cree. En fin. Hemos perdido esa tradición, entonces lamentablemente pues ya no somos orgullosamente mineros. Creemos que la ley minera no tiene que reformarse. Hay temas que tienen que revisarse, como la consulta indígena, claro que tiene que regularse, pero no es en la ley minera. Hace falta una ley general y esa es responsabilidad del Estado. El Estado es que tiene que regularlo. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, ya creo que nos pasamos. Entonces, gracias. Gracias. Pues Federico y Karina, muchísimas gracias. En mi opinión, mucha claridad, ¿no? Mucha claridad en todos los conceptos que se están manejando y todo ello. Un gran desconocimiento, no hay duda, yo creo que es… Pero bueno, vamos a dar la oportunidad, si hubiera algún comentario o alguna pregunta de nuestro auditorio, pues con mucho gusto. Sí, adelante. Llama la atención, Karina, que la declaración que se hizo al último y lo que dijo también aquí el licenciado
es que si hay tanta ignorancia del gobierno, ¿cómo vamos a pedir que la regulen? Si no va a ser mediante la participación precisamente de los mineros. ¿Cómo? Creo que esos foros nos ayudan porque cada quien tenemos, digamos, círculos afuera del sector minero, que es donde nos toca trabajar. Por ejemplo, el licenciado Kunze y yo damos clases en una escuela de Derecho, donde yo le he dicho, mire, si logramos que de estos 15 alumnos, 2 salgan sintiendo que México es un país minero, rompamos esos mitos, ya hicimos nuestra chamba. Creo que todos tenemos círculos afuera del sector y es donde nos toca. Nos toca esa regulación, nos toca decirlo, nos toca enseñarlos. Nosotros lo enseñamos en una escuela de Derecho, que dicho es la única escuela que tiene derecho minero en este país. Y continuamos tratando que se dé la materia y llevando a los alumnos a conocer la realidad. De hecho, cada año cuando podemos, las circunstancias nos lo permiten, buscamos que los alumnos, abogados, no son ingenieros, abogados, bueno, posibles abogados, conozcan una operación. Y la verdad, muchos de ellos nos dicen, oiga, licenciada, es que no sabíamos que era eso. Es que no creíamos que era así. Yo creo que a todos nos toca hacerlo, algo en ese sector, si es que queremos hacerlo y vivimos de él. Difícilmente podemos esperar a que la asociación o como gremio, a lo mejor lo podemos hacer, pero yo creo que abonamos más si cada quien lo vamos haciendo, además del macro, en el micro. Ese es mi punto de vista, no sé. De acuerdo totalmente, y nada más destacando el tema de los muchachos que llevamos a visitar una mina, que para ellos es una experiencia, son estudiantes de Derecho, ¿no? Cosa que hay que advertirle al ingeniero que nos lleva a la visita, porque si no, no le entienden ni la mitad de lo que les explica. Pero una de las cosas que más les llama la atención es ver a los trabajadores y ver que a ellos les ponemos el equipo de seguridad. Es decir, piensan que el minero baja así como hay esas representaciones con su pico, la pala, esas cosas que le hacen mucho al drama de la minería y las novelas negras sobre la minería. Entonces, cuando ven a los trabajadores y cuando a ellos les pasamos el video de seguridad, para qué sirve el autorrescatador, la cuestión de, e inclusive en algunas minas que ya traen el chip para los trabajadores, para su localización, todo eso les impresiona mucho, porque va contra el mito de que el trabajo minero es, por definición, el más peligroso de las actividades, porque así lo siente mucha gente. De hecho, en mi círculo social en el que yo trato de influir, como estaba mencionando Karina, la gente se sorprende de preguntarme que si yo me he atrevido a bajar una mina. Creo que conozco más que algunos ingenieros de minas, pero es por razón de los años, nada más. Y la otra pregunta, ¿y no necesitas oxígeno para bajar? Esa sí es buenísima. Esa es muy buena, que si lleva unos tanques de oxígeno, cosas así, ¿no? Es increíble que en un grupo como esto, eso suena chistoso, anecdótico, pero ya viéndolo en serio, dice uno, la ignorancia de la sociedad mexicana en general sobre el tema minero es absoluta. Es muy difícil educar. Yo creo que es muy difícil educar a nivel macro. Han sido muchos años de mensajes positivos y negativos, más negativos que positivos. Recordemos que la industria minera estuvo deprimida durante muchos años con los precios bajos. Yo les digo a algunos, yo entré a la industria minera cuando la onza de oro costaba $200. No había minería en este país. La sé, yo solita me apliqué, pero es un ejemplo, ha subido y bajado. Entonces, cuesta mucho educar, pero yo creo que el micro y el macro es donde tenemos que educarlo. Otra pregunta, sí, ya hay que dejarlo. Sí, muchas gracias. Habida cuenta de que percibo que es un foro de conocedores, de maestros y de abogados, desde luego que mi pregunta puede ocasionar que muchos, como aquí alguien ha provocado, que se rían. Alguien lo ha provocado, licenciado, alguien lo ha provocado. Que se rían porque la sociedad mexicana no tiene la aprehensión del conocimiento de todas las leyes de México. A mí eso no me causa risa. Es decir,
¿Quieren ustedes creer que toda la sociedad mexicana, nuestra población, se imponga del conocimiento de las leyes de minería, de las leyes de hacienda, de las leyes sobre el tratamiento de agua, de una multiplicidad de leyes? Yo creo que esa sería una altísima pretensión, pero lograrla en estos momentos en el país sería muy difícil. Entonces está descartado de que el desconocimiento nos lleva a pretender algo que aquí no me ha quedado claro. Aquí se ha dicho, no he terminado, si me permiten, aquí se ha dicho, pareciera, que no hace falta ni siquiera revisión de la ley minera, y yo diré algo, habida cuenta, señalo, de que yo no soy experta en minería, pero a ustedes les consta, y si abren un libro, una revista, un artículo de analistas, que la sociedad mexicana sí tiene ya la duda, el resquemor y el deseo de resarcir con algo el hecho de que bajo el amparo de las leyes se han concesionado miles de hectáreas de nuestro territorio a empresas mineras extranjeras. No es objeto del tratamiento de este foro. Desde luego, si se modifica en este momento una ley que lo impidiera, pues la ley no causa efecto retroactivo, pero no merece entonces la pena por ustedes expertos la evaluación de lo que México ha hecho de manera equivocada y que puedan entonces señalarse qué debemos hacer para recuperar el patrimonio que está bajo el subsuelo de México. Es decir, me encantó este foro, venimos de Guadalajara, otra compañera y yo, presidimos una organización, una asociación civil, Benemérito Juárez en el siglo XXI, y estamos muy interesados. Jalisco tiene la zona norte, licenciada, es la zona más alejada de nuestro estado, está en la zona que está junto a Zacatecas, donde se asentó hace más de 481 años la primera Guadalajara. Comprende 10 municipios, Bolaños, San Martín, Totatiche, Villaguerrero, Mezquitic, lo conocemos bien nuestro estado. Y la minería es una riqueza que todos los jaliscienses tenemos y sabemos. Y la ley minera nos ha ayudado, los expertos nos han ayudado. ¿Cuál es entonces el problema de la minería en México? ¿Estrategia? ¿Administración? No lo reduzcamos a una ley minera, tenemos que hacer algo más. De tal manera que si nuestra riqueza del subsuelo es más importante que la petrolera, yo hasta pensaría que tenemos necesidad de una secretaría de minas en México, así como lo tiene aguas, como lo tiene el campo, como lo tiene educación, como lo tiene economía. Acuérdense ustedes, bueno, yo he sido dos veces subdelegada de la Secretaría de Economía en mi estado, he sido diputada federal y me pregunto, ¿y nuestra riqueza? Yo conocí el departamento de Minas allí en un rinconcito de la delegación federal de la Secretaría de Economía cuando la dirigía, perdón la vulgaridad, un imbécil con el presidente Fox, llena de corrupción, y no ha ocurrido nada que modifique esto. Y aquí me vienen a decir, o escucho a expertos, que no hace falta una ley minera. Entonces, ¿qué hace falta? Porque sí necesitamos transformar la realidad de la posesión, el patrimonio de todos los mexicanos de la riqueza minera en México. Muchas gracias. Por una referencia personal respecto a que hice reír a la gente por la ignorancia, tengo que contestar de inmediato. Creo que se confundió, señora. La ignorancia a la que aludí fue a la conciencia de un país minero, no a que ignoren todas las leyes. Yo no las conozco tampoco. Nadie sabe todas las leyes. Yo no dije de la ignorancia de las leyes. Lo que nos preocupa es la ignorancia de los que legislan. Esos sí son responsables de conocer una ley cuando quieren reformarla. A esa sí me referí. Cuando hablamos de la sociedad en general, hablamos de la minería. Comparamos con países como Perú, como Chile, que se sienten mineros, la sociedad en general. Y ya que no cité ciudades especiales en México, las voy a citar. Guanajuato, Zacatecas se sienten orgullosos de ser mineros. Entonces hay que distinguir, no hablamos de ignorancia de las leyes, hablamos de la ignorancia de lo que es la minería para México. Ahora, en cuanto a los otros temas, el tema respecto al patrimonio del Estado, como señalé,
El constituyente de 1917 en realidad vino a ratificar en cierta forma lo que existía desde la época colonial, que los recursos minerales antes eran del soberano. Nuestra Constitución usa la palabra nación, que no tiene connotación jurídica, entre otras cosas, es sociológica. Entonces, y ahí el constituyente tomó la decisión, y no ha cambiado desde 17, que esos recursos podrían ser explotados por los particulares mediante el régimen de concesión. ¿Por qué lo hizo así? Podríamos discutir 1000 años lo que pensaba el ingeniero Pastor Rú o los otros, Molina y todos los que fueron constituyentes y todo eso, ¿no? Pero evidentemente hay una conclusión y la historia lo ha demostrado. Cuando el Estado ha intentado ser el que explota los minerales, ha fracasado. Y el ejemplo más fuerte fue el periodo de 1975 a 1992, con la ley de Echeverría, donde se desarrollaron más de 80 empresas paraestatales mineras. Todas quebraron. Todas quebraron. Mala administración, decisiones de naturaleza política, lo que usted guste o mande, corrupción, quién sabe qué. Entonces, quedó demostrado en ese periodo que el Estado mexicano o el gobierno mexicano, por lo menos en ese momento, no era el medio más eficaz para aprovechar la riqueza minera. Ese es el punto. Entonces, ahora, que si debe participar la inversión extranjera o no, habría que modificar los tratados de libre comercio que tenemos con México, con Estados Unidos, Canadá, gran parte, algunos países sudamericanos y Europa, donde tenemos reglas que dicen que la inversión en este y en otros campos, quitando las excepciones, debe ser igual para origen extranjero que nacional. Ahora, aclaro, la inversión extranjera en México en materia minera es indirecta, no se les da las concesiones a las empresas extranjeras. Entran a través de empresas mexicanas, controladas por la legislación mexicana, que pagan sus impuestos en México y todo eso, ¿no? Pero ese es el punto concreto que tenemos. Muy breve. A ver, dígame, yo le contesto. A ver. Quiere decir entonces, licenciado, que con López Portillo existían más de 1500 paraestatales. Yo lo sé perfectamente, soy una estudiosa de la estructura del gobierno federal y del gobierno de nuestros estados. Lo conozco bien. 1500 paraestatales. Teníamos hasta bicicletas, hombre. Bueno, entonces, ya no tenemos ninguna. Quiere decir entonces que a partir de la Constitución del 17, los que sí saben, nosotros no, el Estado nunca pudo hacer nada para la explotación de nuestra riqueza minera. ¿Quiere decir que los extranjeros u otros saben o qué es lo que debemos hacer? Déjame acabar de contestar, no, es que estoy con ella. Disculpe, no los extranjeros, aclaro. La mayor parte de la producción minera en México es de empresas de capital mexicano, los grandes grupos. Las extranjeras producen una buena porción, pero yo le diré una cosa, y eso es lo que manejan mal los grupos activistas. Hay 200 empresas de capital canadiense, sí, ¿y cuántas han podido producir 1 kilo de mineral y ganar dinero? Entonces, las otras, 10 si quiere, las otras 190 han venido a gastar, a pagar sueldos, a pagar geólogos mexicanos y todo, y no se han llevado nada porque no han encontrado proyectos. Las que los han encontrado pagan sueldos, pagan impuestos, todo, y las utilidades que se repartirán los accionistas son las mismas que se reparten los mexicanos dueños de las empresas mineras. No las reciben, después de pagar impuestos y sueldos y todo, el hecho de que el que reciba la utilidad se llame Juan Pérez o John Smith, creo que no cambia nada. En fin. Perdón, bueno, yo quisiera adicionarle un punto. Primero, ¿por qué se permite, más bien, por qué es necesaria la inversión extranjera?
por las tres características que mencioné al principio. La industria minera es de largo plazo, de alto riesgo e intensiva de capital. En el país no hay capitales suficientes para invertir en minería. Una mina cuesta 300, una mediana de mediano tamaño, si no ustedes me corrigen, 300 millones de dólares más o menos. En México no tenemos capitales. Los extranjeros vienen a arriesgar su dinero, deben de constituir empresas mexicanas, actuar como mexicanos porque renuncian a los derechos de protección conforme a nuestra legislación. Entonces, no olvidemos que la industria minera es largo plazo, alto riesgo, intensiva de capital. Lo que usted decía, ¿qué nos dejan? Una vez más, voy al tema del fondo minero. 7.5 más 0.5 de la recaudación, se iba el 80% de esos recursos al fondo minero. El fondo minero tenía como objetivo que se distribuyera en las entidades donde se llevaba a cabo actividad extractiva. Hicieron algunos proyectos, hubieron financiamientos, pero cuando entró la actual administración cambiaron las reglas del fondo minero, se modificó la Ley Federal de Derechos y el fondo minero desapareció como tal. Entonces, sí hay mecanismos estatales en el cual los recursos que se recaudan, bueno, iban a los estados y municipios. Entonces, por otro lado, el tema del Estado. Y aquí sí les voy a dar una opinión personal en el tema, por ejemplo, del litio. De cada 100 prospectos de minería, 1 llega a Ceramina. De 100 a 1. Creo que es 100 a 1, ¿verdad, Sergio? Lo demás es riesgo, es una gran apuesta. ¿Los recursos públicos tienen que arriesgarse de esa manera? O que sean los privados, nacionales o extranjeros, que los arriesguen. Esa es la justificación. Alguien tiene que arriesgar el dinero. Entonces, pues que sean los privados y el Estado que cobre impuestos, como lo hace el día de hoy, y que lo reparte en la población. Ahí estaba el fondo minero. Entonces los mecanismos existen. Lo que usted decía, la importancia de la minería, es parte de lo que dijimos, un país orgullosamente minero. Tuvimos una Secretaría de Estado, tuvimos subsecretarías y nos hicieron chiquitos. Eso refleja dentro de nuestra política pública la importancia de la minería. Por eso decimos, no somos un país orgullosamente minero, porque dentro de nuestra propia política pública ni siquiera tenemos una autoridad suficientemente bien estructurada. Tenemos todos, creo que todos sufrimos los problemas de la autoridad minera porque es una autoridad sin recursos. Tenemos una autoridad pobre que no tiene suficientes recursos para actuar o para hacer frentes. No tiene personal, no tiene recursos, no tiene capacitaciones. Entonces, sí tenemos un problema de Estado en cuanto a política pública, pero es parte de lo mismo. Si el Estado entendiera que somos un país orgullosamente minero y que la minería le puede generar más recursos que limitándola, tendríamos una subsecretaría o una secretaría de Estado. Entonces, es un tema de riesgo. Por eso les decía yo, parte de la realidad es 3, alto riesgo, intensiva de capital y largo plazo. Lo que usted mencionaba respecto, ¿cuál era el otro tema? Ahí se me fue. ¿Mande? De políticas. Entonces, yo creo que no hay que arriesgar más. Ese es mi punto de vista. Karina, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y los felicito a todas las organizaciones, nos congratulamos. Creo que hacía mucho que no teníamos una conferencia tan nutrida y tan interesante, así que muchas felicidades. No sé si… Aquí sin el micrófono. Muchas gracias por la asistencia, creo que fue muy interesante para todos y sobre todo viniendo de dos grandes abogados, Karina y don Federico Kunz. Muchas gracias, buenas noches y a platicar, por favor. Gracias. ¿Mande? Sí, claro, sí, siempre hay algo. Matco nos invita el día de hoy. Gracias. Digo, sería el mismo argumento, pero es que no nos metimos al tema de inversión extranjera.